Bueno, es un ping-pong político lo que podemos observar los ecuatorianos entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral decide a medias aceptar y a medias no aceptar, devuelve el expediente al Consejo Nacional Electoral. Luego, pues el Consejo Nacional Electoral a lo mejor otra vez reafirma la inscripción de el binomio de la esperanza. Luego habrán algunos sujetos, ni siquiera sujetos políticos, que estarán prestos y listos para interponer otros recursos. Es decir, esto será el juego del gallo pelón, de nunca acabar. Es parte del quiebre institucional de la República del Ecuador, es parte de lo que se ha dado en denominar la falta de Estado de Derecho. Nunca antes en la historia política, en cuanto a organización electoral, se ha visto tanta desidia, tanta incertidumbre, tanta desinstitucionalización, tanto irrespeto a la institucionalidad en cuanto a la organización electoral en el Ecuador. Queridos amigos, yo soy el abogado Milton Elías Macías y estamos en Antena Global, su canal digital. Bueno, vamos a tratar este importante tema. Otro de los asuntos que está levantando mucha expectativa. En lo posible, algunos factores políticos tratan de crear la matriz de opinión de que en el eventual gobierno del economista Arauz se va a quitar la dolarización. Nada más falso que eso, queridos amigos. Por eso es importante que nuestros queridos amigos ecuatorianos siempre se enteren por medios de comunicación serios. Esta matriz de opinión usted la puede ver, esta mentira, este fake news, usted puede apreciarlo a través de la prensa de señal abierta, la televisión nacional, las grandes corporaciones mediáticas, pero es falso, es una suerte de desespero en vista de que los candidatos de la derecha pierden espacio, pierden respaldo. Entonces es una suerte de desesperación el hecho de mentir, querer asustar a la gente que el candidato de la esperanza va a desdolarizar. Nada más falso. Gracias a Dios tenemos estas herramientas tecnológicas como son las redes sociales y los medios digitales, que siempre estamos prestos y listos a salirles al frente a todas estas mentiras, desvirtuarlas y echar luces a nuestra querida audiencia. Bueno, vamos a tratar todos estos temas. A propósito del asunto del Tribunal Contencioso Electoral, hay algunos temas interesantísimos que vamos a compartir. Hay un dato que circula en redes de Freddy Álvarez. Tengo entendido que Freddy Álvarez es un jurista, tengo entendido que Freddy Álvarez es parte de un staff jurídico de la ciudad de Guayaquil. En todo caso, cualquiera que sea el tema, nos parece interesante y oportuno citarlo y reproducir lo que escribe. Atento, dice: sentencia 122/2020 del Tribunal Contencioso Electoral es bien clara y precisa. Vamos a ver qué nos escribe Freddy Álvarez, gran jurista de la ciudad de Guayaquil. Dice: primero, niega a los recurrentes el recurso presentado contra el CNE de su resolución del 30 de octubre del 2020. Y dos, ratifica en su totalidad la resolución del Consejo Nacional Electoral del 30 de octubre del 2020. En su análisis deja en claro que los recurrentes no son representantes de ningún movimiento ni partido político legalmente reconocidos por el CNE. Ya vamos a explicar qué es lo que quiere decir. Por tanto, ordena el archivo. Al parecer no nos informan sobre esto. Hay una cierta desinformación por parte de las grandes corporaciones mediáticas, pero también hay desinformación por parte del Tribunal Contencioso Electoral, que no da a conocer cuál es la resolución. Solo aparecen diciendo que devuelven nada más el expediente al Consejo Nacional Electoral, pero no dan más detalles. Claro, con el ánimo y el objetivo de provocar una suerte de incertidumbre. Sí, señor. Dice: por tanto, ordena su archivo. Su ejecución será después de 3 días y luego el CNE dispondrá en la calificación en firme del binomio de la esperanza. Al parecer la prensa está mal informando para hacer caos, analicen y saquen sus propias conclusiones. Esto es interesante, ¿no?
Por eso lo he citado, porque me parece de suma importancia hacer un análisis sobre lo que nos escribe el jurista guayaquileño. No conozco realmente quién es, solamente lo he leído, Freddy Álvarez. No sé si es jurista o es jefe de algún estudio, un bufete jurídico en la ciudad de Guayaquil. Pero lo que sí sé es que es muy interesante leerlo y nos parece muy serio, ¿no? Entonces la sentencia 122-2020 del Tribunal Contencioso Electoral es bien clara y precisa. Uno, niega a los recurrentes el recurso presentado contra el CNE de su resolución del 30 de octubre del 2020 y dos, ratifica en su totalidad la resolución del Consejo Nacional Electoral del 30 de octubre. Es decir, el Consejo Nacional Electoral ha dicho en la negativa de este recurso de estas personas que no son legítimas, no tienen legitimidad activa, lo que les he explicado, y lo que nos han explicado muchos juristas a nivel nacional. En su análisis dejan claro que los recurrentes no son representantes de ningún movimiento ni partido político legalmente reconocidos por el CNE. Lo que ya hemos explicado, son personas naturales y de repente se entusiasman pues, y interponen el recurso. No son legitimados activos, no son representantes legales de ningún partido político y de ningún movimiento político. Por eso les explicaba hace algunos días que, si bien es cierto, el Tribunal Contencioso Electoral admitía pues el recurso porque tiene que admitirlo, pero tenía que procesarlo y negarlo, tal como creo que ha acontecido. Por eso es que no hay una amplia información. En todo caso, todo está sujeto, no hay mentira que dure mucho tiempo y todo se va a develar. Entonces, ese es el análisis importante que le estamos haciendo y que estamos justamente tomándolo de un análisis que hace Freddy Álvarez, jurista guayaquileño. Entonces, miren ustedes, les explico. Es probable que, y como dice muy bien el dato que nos entrega los juristas Freddy Álvarez y asociados, dice que han negado el recurso presentado contra el CNE de su resolución del 30 de octubre del 2020 y ha ratificado en su totalidad la resolución del CNE del 30 de octubre del 2020. En su análisis deja bien claro que los recurrentes no son representantes de ningún movimiento o partido político legalmente reconocido. Entonces, dice más adelante lo que ya les he dicho, por lo tanto, ordena el archivo. Al parecer, el Tribunal Contencioso Electoral ha ordenado el archivo de este recurso. Por lo tanto, ordena su archivo, ¿no? El recurso, los dos. Hay dos personas, uno es Freire, el otro es... No. Uno es Freire, ya me olvidé, teníamos los nombres acá. Y el otro es Coronel Arboleda. Uno es identificado con Sociedad Patriótica, el otro no lo ubicamos muy bien. Por aquí lo tenía. Uno es el Coronel Arboleda, ¿verdad? Y el otro es una persona de apellido Freire. Ellos interpusieron el recurso al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral le dijo... Sí, Carlos Arboleda y Wilson Edmundo Freire Castro. Sí, señor. Perfecto. Vamos a ver, entonces, el Consejo Nacional Electoral en primera instancia les negó, ellos apelaron al Tribunal Contencioso Electoral y por eso dice Freddy Álvarez, que reitero debe ser el que yo me imagino que son prestigiosos abogados de la ciudad de Guayaquil, ha dicho que el Tribunal Contencioso Electoral ha devuelto, pues, ¿no? Para que archive. Esa es la información que tenemos, ¿no? En todo caso, estamos atentos a ahondar más en la investigación, ¿verdad? Perfecto, entonces eso es lo que queríamos comentar con ustedes, queridos amigos. Entonces vamos a estar a la expectativa de lo que pueda acontecer en las próximas horas. Mientras tanto, siguen los ecuatorianos, siguen las instancias internacionales, líderes latinoamericanos y del mundo entero están a la expectativa. También los factores políticos, especialmente de la Revolución Ciudadana, se aprestan a acudir a interponer quejas y recursos a nivel internacional. Bueno, eso es en cuanto a eso, ¿no? Bueno, y también, amigos, a propósito de esto, hay una interesantísima entrevista
Hay una interesantísima entrevista en el Radio Pichincha Universal que realizan dos importantísimos periodistas como es Licenia Espinel y Alexis Moncayo, que son jóvenes periodistas, brillantes periodistas, jóvenes periodistas de Pichincha Universal, que conversan con el ingeniero Carlos Rabascal. Todos sabemos el ingeniero Carlos Rabascal es candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Es importantísima entrevista, vamos a reproducirla, nos parece muy importante. Como siempre, reiterando el saludo para nuestros amigos seguidores en todo el Ecuador, en Latinoamérica, en todas las provincias del país, en Europa, en Francia, en España, en Italia. El saludo para nuestros amigos en la provincia de Manabí, para la gente de Orellana, de Santa Elena, todas las provincias, ¿no? Morona, Santiago, Loja, Bolívar, Cañara, Zamora, Chinchipe, El Oro, Las Galápagos, Chimborazo, Azuay, Tungurahua, Guayas, Cotopaxi, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos, Imbabura, todo el Ecuador con Antena Global, su canal digital. Estamos en este lunes 30 de noviembre, a 30 días de que arranque la campaña electoral. La campaña electoral arranca el 31 de diciembre. Y algo hacíamos broma acá con nuestra querida compañera, nuestra compañera coordinadora. Arranca el 31, significa que va arrancando como que manda llovió el 31 de diciembre. Bueno, son pequeñas bromas que gastamos. Bien, vamos a la entrevista. Una importantísima entrevista con el ingeniero Carlos Rabascal, entrevistado por dos importantes periodistas, jóvenes periodistas como son Licenia Espinel y el periodista Alexis Moncayo. Son jóvenes periodistas, destacadísimos periodistas de Radio Pichincha Universal. Hemos retomado para reproducir esta importantísima entrevista con el ingeniero Carlos Rabascal. Así que les invitamos a ver y a escuchar esta importante entrevista. Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Expresidentes de la región y líderes de organismos internacionales han expresado su preocupación por los constantes bloqueos que ha recibido el binomio de UNES, integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, lo cual han destacado pone en peligro a la democracia del Ecuador. Entre los firmantes están exmandatarios como Lula da Silva de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay, José Mujica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Tabaré Vázquez de Uruguay y Álvaro Colom de Guatemala. Oscar Laborde, presidente de Parla Sur, se dirige directamente a Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a quien le recuerda que el bloqueo constituye una amenaza al Estado de Derecho y a la transparencia misma del proceso electoral, lo cual dijo pone en riesgo no solo a la democracia del Ecuador, sino de toda la región. Nacional Electoral para que este organismo resuelva la objeción de este señor Arboleda, que se espera una nueva traba. ¿Usted cree que hay la intención, más allá de dilatar, de impedir la participación electoral del binomio Arauz-Rabascal? Buenos días, don Carlos. Licenia, Alexis, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, en efecto, existe una agenda de querer dilatar y no se puede descartar no solamente el tema de querer y pretender dilatar la inscripción de Arauz Rabascal, sino que aquí ya hay una agenda que va más allá de eso. Pudiese representar también una agenda cuyo objetivo sea postergar la primera vuelta o simplemente es descalificar y no permitir la inscripción del binomio Arauz Rabascal. Los hechos nos han demostrado, es decir, este proceso electoral ha carecido de transparencia y por eso es la reacción de carácter internacional que ustedes en la nota introductoria bien lo comparten y bien lo reflejan. Entonces, en ese sentido, lo que el día de ayer pasó con el Tribunal Contencioso Electoral, tenemos que decir que es antijurídico, porque es el Tribunal Contencioso Electoral el organismo máximo. Y ese organismo máximo, que es el contencioso electoral, está renunciando a su competencia para tratar un tema de otro organismo de carácter inferior. Por tanto, es tirado de los cabellos este tema. Pero vamos a lo siguiente. A ver, ¿qué se está argumentando en este sentido? Primero,
No se está argumentando en este sentido la calidad de la calificación del binomio Arauz-Rabascal. Yo más bien diría que eso queda resuelto, pero tiene que ser ratificado, pues evidentemente. ¿Qué queda pendiente? Quedaría ya pendiente, de acuerdo a lo resuelto el día de ayer, es en relación a la apelación del señor Arboleda y del señor Freire. Pero ¿qué argumenta el señor Arboleda y el señor Freire? Argumentan sobre la vida jurídica de fuerza compromiso social y dicen que como no existe la vida jurídica de fuerza compromiso social, lista 5, por tanto, en una alianza con alguien que no existe, tampoco debería existir binomio. Eso prácticamente es lo que están diciendo. Pero vamos a lo siguiente. Ya el tema de la vida jurídica de la organización política, lista 5, fuerza compromiso social, ya fue resuelta por el mismo Tribunal Contencioso Electoral en su sentencia número 83. Por tanto, y en consecuencia, lo que está pasando en esta telenovela que se está prolongando, más allá de lo jurídico, tiene que ver con lo político. Y tiene que ver con lo político en querer dilatar la inscripción en firme del binomio Arauz-Rabascal para generar un desequilibrio. ¿Un desequilibrio en qué? Primero, al no ser candidatos de forma oficial, pues evidentemente no podemos ni siquiera abrir un RUC, abrir una cuenta y poder acceder a financiamiento de sponsors, de auspiciantes, de personas naturales o personas jurídicas que quieran apoyar a esta candidatura. Mientras los otros candidatos que ya tienen el estatus de oficial ya lo pueden hacer desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, crear un nerviosismo para dilatar el posicionamiento de este binomio que sigue creciendo en las encuestas y va liderando las encuestas. Y por otro lado, no hay que descartar, porque ante la ausencia de transparencia, no hay que descartar el querer postergar la primera vuelta o querer simplemente prohibir la participación política de Arauz y Rabascal. Por eso es que nosotros hemos acudido al sistema de Naciones Unidas, tanto Andrés Arauz como Carlos Rabascal en calidad de binomio, considerando que el Ecuador, siendo suscriptor del Tratado de Derechos Políticos y Civiles, entonces hemos presentado una queja ante el Comité de Derechos Políticos y Civiles en este sentido de que se está atentando contra la democracia y se está atentando contra los derechos de participación. Y será este comité que tendrá que resolver en los próximos días mediante una especie similar a lo que se pudiese entender como medida cautelar, la resolución a través de una medida provisional que tendría carácter obligatorio y vinculante porque el Ecuador es suscriptor de ese Tratado de Derechos Políticos y Civiles con Naciones Unidas. En este momento estamos en aquello, pero queda claro que es un argumento antijurídico lo del Tribunal Contencioso Electoral, una resolución antijurídica y que estamos frente a un proceso electoral que carece de transparencia y que pretende implementar una agenda política, tanto del gobierno como de la derecha, de querer impedir la participación electoral del binomio de la esperanza de la lista 1 en alianza con la lista 5 de Fuerza Compromiso Social. Estamos dialogando con Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por el binomio de la Unión de la Esperanza, alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Yo quisiera preguntarle, Carlos, por lo último que usted acaba de señalar, porque ayer también me sorprendió y mucho ver un tuit de Jimmy Jairala en el que él alertaba precisamente de estas supuestas intenciones, ¿no?, de pretender aplazar o postergar las elecciones. Dice, lo que parece estar en el horno es un intento por aplazar la primera vuelta. Yo esta tesis la vengo sosteniendo desde enero, cuando Diana Tamaín en una agenda de medios empezó a posicionar en el imaginario de la gente y de los medios en ese momento la falta de recursos. Ella argumentaba en ese momento de que no se contaba con los recursos necesarios como para poder organizar un proceso electoral en absoluto orden, ¿no? Después vino la pandemia y creo que ese se convierte en un argumento mucho más sólido, más consistente. Pero acá hay otros temas de fondo y yo quisiera que Carlos Rabascal nos diga por qué se podrían aplazar las elecciones, más allá de lo que ya nos dijo hace un momento. ¿Qué es lo que está en juego? Y hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Hay dos fechas que están escritas en piedra, Carlos, la del 14 y la del 24 de mayo, que son la posesión de asamblea y posesión del binomio presidencial. A ver, primero la propia Diana Tamaín ya lo viene posicionando el mensaje. Primero fue el tema de la pandemia,
luego fue el tema de los recursos, y ahora, ¿qué es lo que ha dicho? Tanto nos ha demorado toda esta tramitología, todos estos procesos, etcétera, etcétera, que vamos a llegar en enero, y no vamos a tener la definición de los binomios. Por tanto, no vamos a poder emitir las papeletas electorales, porque no tenemos la conformación de todos los binomios, porque apelación va, apelación viene, apelación va, apelación viene, y entonces prácticamente ya te está enviando un mensaje. Si no pueden imprimir las papeletas para que esté un proceso electoral debidamente organizado, no solamente en términos de intención y deseo de cumplir con ese ejercicio democrático, sino de armar toda la logística del proceso electoral, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo prácticamente no vamos a estar listos para el 7 de febrero. Por tanto, van ahí a solicitar o van ahí a querer postergar o dilatar o trasladar a una nueva fecha la primera vuelta electoral. Y además, esto tendría sentido en el sentido, tendría sentido para ellos dentro de la argumentación política de querer evitar una participación efectiva de nuestro binomio, porque nosotros en las encuestas ya estamos cercanos al 40%, con una diferencia de 10 puntos. Entonces aquí hay el querer pretender es ganar tiempo para efectos de poder tener su candidato de preferencia, que es el señor Lasso, es para que él pueda subir en las encuestas. Pero lo que no se están dando cuenta, que existe en el país un gran despertar en la ciudadanía, no solamente en términos de democracia, sino que ya hay un gran despertar de querer salir de la cultura de la resistencia frente a todo este desaguisado que han armado, para entrar a una cultura de querer ser gobierno, para que ese poder popular tenga sentido dentro de la vida republicana del país. Carlos, pero ustedes han cumplido con los requisitos. El tema de compromiso social se ve resuelto por el mismo Tribunal Contencioso Electoral. La Alianza UNES ha sido conformada legalmente. ¿Por qué podrían llegar al extremo de eliminar al binomio? A ver, ya está probado que acá las autoridades electorales, como la función judicial en el Ecuador, no están actuando conforme a derecho. Aquí ya no para ellos ya no les importa el derecho, ya han perdido hasta las formas. Entonces, al no estar actuando conforme a derecho, queda evidenciado una agenda política. Y esa agenda política, en ausencia de derecho, puede generar cualquier tipo de decisión. Yo creo que al Ecuador le queda claro que hoy en el Ecuador no hay un Estado de derecho. Y la agenda política es pretender evitar nuestra participación para establecer la posibilidad de una continuidad de la derecha ecuatoriana en términos de su política económica, que es aliada y está en esta articulación media romántica entre la derecha y el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado porque tienen temores, porque han transgredido todas las normas constitucionales y leyes, y han generado tanto acto de corrupción tan evidente como el feriado, como la repartición de los hospitales, el negocio de los medicamentos, de los insumos y otros temas más, y también como ese prepago o ese pago anticipado de la deuda externa cuando se nos morían nuestros hermanos y hermanas en las calles y se contagiaban, de tomar $2.000 millones que le correspondían a derechos fundamentales como la salud y la educación para pagar anticipadamente la deuda. Es decir, lo que ellos están tratando es de crear un blindaje, y ese blindaje lo crean mediante la posibilidad de su continuidad. Es básicamente el temor que tienen por todas las transgresiones que han cometido y hoy están asustados. ¿Qué es lo que va a pasar entonces, Carlos, con respecto de el accionar del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, cuando vemos que incluso hay algunos medios de comunicación que ya se han subido en ese relato, ¿no? Hoy me ha sorprendido ver la portada de Diario La Hora anticipando que tambalean las elecciones. A ver, yo estoy convencido y creo que hay un juego bastante opaco, que hay una organización y unas acciones que nos dejan más dudas que certidumbre, que certezas, pero está de por medio el relato que veníamos conversando, ¿no? Y en juego está la democracia, porque más allá de que inscriban o no a Arauz y Rabascal,
En juego está la democracia y todavía la poca institucionalidad que tiene este país, que la han vuelto pedazos, que han pulverizado en estos 3 años y medio. Entonces, el llamado sigue siendo el mismo a las autoridades electorales, Carlos, un poco de sensatez. Aquí hay que hacer un llamado no solamente a las autoridades electorales, sino al país entero. Porque ¿de qué está de por medio? Está de por medio es la institucionalidad democrática. Es decir, cuidado, se les ocurre tener un proceso electoral sin la participación de Arauz y Rabascal, que es un derecho político y civil. Estarían atentando contra el derecho a la participación, están jugando con fuego. Cuidado, señores, nosotros hemos dicho, nos movilizamos, sí, con la verdad y con paz, y en paz. Hemos citado a Gandhi, que dice, la no violencia y la paz son inseparables. Pero cuidado los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral y cuidado los señores miembros del Consejo Nacional Electoral, siguen con este juego de fuego y con fuego, pretendiendo atentar contra la democracia. Porque si bien están transgrediendo todas las normas, hay algo que no van a poder nunca evitar. Es la sanción moral, la sanción ética de todo un pueblo y la sanción de la historia del Ecuador. Cuidado, juegan con fuego y crean más problemas de los que ya tiene la institucionalidad democrática del país. Carlos, mientras tanto, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar con sus recorridos, con sus temas de campaña, tomando en cuenta que esto sin duda les perjudica? Porque en el electorado la gente dice, o sea, ¿cómo apoyo a un binomio que no sé siquiera si va a estar o no en la papeleta? Esto puede, qué sé yo, tal vez algunos indecisos en estos últimos días, viendo el plan de gobierno de UNES, habrá optado por votar por ustedes, pero al no conocer con certeza qué va a pasar, eso les deja con serios problemas. ¿Qué van a hacer mientras tanto? ¿Van a continuar con su plan de campaña? Mi querida Licenia, el momento de crisis es cuando más se forja el carácter y la personalidad de una nación, de un pueblo. Nosotros, ni Andrés Arauz, ni Carlos Rabascal, ni Rafael Correa, ni nuestro equipo de asambleístas de la lista 1-5, permitimos que nada ni nadie nos distraiga de nuestros objetivos. Y nuestro objetivo fundamental es recuperar la patria, recuperar el futuro y hacer que esa esperanza se transforme en realidad en la recuperación del futuro a través de la recuperación de la patria ecuatoriana. Por tanto, nosotros somos un verdadero equipo, tenemos una visión, objetivos estratégicos claros en términos de país, en términos de un bien superior, de un bien colectivo y planes de acción. Parte de nuestro equipo estará atendiendo estos temas. Otra parte del equipo estará atendiendo las acciones que hemos comenzado o que ya iniciamos, las acciones de carácter legal internacional. Que por cierto, Dios mediante, esta semana además vamos a presentar otra queja ante el Consejo de Naciones Unidas para solicitar la presencia de un relator para que venga, determine, evalúe, monitoree que si este proceso electoral ha carecido de transparencia o no ha carecido de transparencia. Y por otro lado, los candidatos a recorrer el país, porque estamos en una construcción conjunta de un plan de gobierno al amparo de una visión de desarrollo para sacar al país de la crisis. Y eso es importante, porque necesitamos generar esta cercanía para que se derive en confianza, y esa cercanía y confianza para obtener la credibilidad que estamos teniendo en este despertar, no por algo. Entonces, estamos en primer lugar y liderando casi todas las encuestas menos una, ¿no? Bueno, no quiero mencionar a esa menos una, pero estamos liderando todas las encuestas. Así que nosotros tenemos claramente definido lo que tenemos que hacer. Nosotros no somos de aquellos que nos quedamos con los brazos encadenados y cruzados porque no nos gusta ser esclavos de la inoperancia, de la ineficiencia y sobre todo del abuso del poder. Nosotros reaccionamos y caminamos y seguiremos caminando. Andrés Arauz, Carlos Rabascal, Rafael Correa y todo el resto de nuestro equipo seguiremos hasta lograr nuestro objetivo y no descansaremos. Carlos, en medio de una coyuntura compleja, difícil, está por medio también una campaña sucia que se ha desatado no solo en redes sociales, sino también
a otros niveles, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo ver incluso rectores universitarios que se han encargado de poner en la boca del candidato presidencial palabras que, digamos, no las ha dicho. Es el tema de la dolarización. El objetivo y el planteamiento en materia económica y lo que tiene que ver y respecta al sistema monetario actual y vigente en el Ecuador, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en el caso de un eventual gobierno de la Unión por la Esperanza? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con la dolarización? Parto contestando de forma radical, expresa y concreta. Arauz y Rabascal, vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Escúcheseme bien. Vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Pero tú, Alexis, has tocado un tema que me lleva también a puntualizar. Es la forma de hacer política del Ecuador. Estos adversarios políticos de la derecha, en vez de querer proponer, o en vez de proponer, ¿qué es lo que hacen? Es construir imaginarios para manipular e incidir en la percepción de la opinión pública. Eso es tremendo irrespeto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano, porque a través de estos imaginarios que pretenden manipular la percepción y la opinión pública, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Es que en vez están haciendo es ensuciar la política. Y nosotros lo que planteamos es una nueva forma de hacer política. Andrés Arauz propuso suscribir un acuerdo de una ética política en esta campaña electoral y posterior, pero ellos no reaccionaron, porque lo único que saben es ensuciar la política, volver a un país, pretender construir un país tóxico, cuando nosotros lo que queremos es, a través de una forma nueva de hacer política, es plantear propuestas estructurales para resolver los problemas estructurales de la patria ecuatoriana. Por tanto, esos imaginarios que ellos construyen para manipular la percepción, yo convoco a la ciudadanía que establezcan simplemente elementos diferenciadores entre épocas que han vivido la propia ciudadanía en momentos de crisis, en momentos de crisis. Yo pregunto, ¿el gobierno de Correa fue un gobierno progresista? Por supuesto que fue un gobierno progresista. ¿Acaso no se dijo en aquel entonces que Correa no iba a respetar y mantener la dolarización? Se dijo que Correa no iba a respetar y mantener la dolarización. ¿Y qué resulta? Que es el gobierno que más fortaleció la dolarización, Por tanto, siendo nosotros la misma corriente en términos de pensamiento ideológico, ¿cómo vamos a no mantener y fortalecer la dolarización? Todo lo contrario, la fortaleza de la dolarización es imprescindible. ¿Por qué? Porque la dolarización nos permite tener certidumbre, tanto en las personas, ciudadanos, tanto como en las empresas, sector productivo. Porque por un lado nos permitió controlar la inflación, por otro lado nos permitió en consecuencia mantener la capacidad de compra de la gente y también en el sector productivo nos permitió tener certidumbre en la planificación, porque el dólar es una moneda dura. Pero también al pueblo ecuatoriano les digo, recuerden en época de crisis qué hizo el progresismo y en época de crisis qué hizo la derecha ecuatoriana. En época de crisis, el progresismo, en el año 2015, cuando bajó el precio del petróleo de una forma espantosa y cuando en el 2016 hubo el terremoto de Esmeraldas y Manabí con incidencia económica a nivel nacional, el gobierno de Correa incorporó recursos económicos y mantuvo un crecimiento de la economía a tal punto que protegió la vida, la salud, la producción, el empleo y la educación pública. ¿Qué hizo los gobiernos de la derecha en la época de Yamil Maguad, donde un aspirante a la presidencia de la República como el señor Guillermo Lasso era el superministro? Primero pretendían subir impuestos, 1. 2, incautó y provocó el feriado bancario. Esa es la manera de actuar del uno y del otro ante la crisis. Que sea el pueblo ecuatoriano, entonces, que saque sus propias conclusiones. Carlos, hablando de plazos, esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que se la traslada ahora al Consejo Nacional Electoral, ¿en cuánto tiempo se conocería?
tomando en cuenta que esta resolución podría también ser apelada. ¿Qué escenarios contemplan ustedes? ¿Para cuándo podría ya definirse totalmente esta situación? Los plazos están definidos, incluso ayer mencionaron algunos, pero también va a depender de las apelaciones, pues, ¿no? Es decir, aquí hay esa agenda de querer ensuciar. Apelaciones va, apelación viene. En buen romance, esto se puede ir hasta el 31 de diciembre o la primera semana de enero. Y a eso apuntan ellos. Casualmente para tener la argumentación o supuestamente la definición para decir, no vamos a poder hacer las elecciones en febrero porque todas estas apelaciones y resoluciones se han demorado tanto y han sido cosas externas a nuestra voluntad. Ese es el discurso de ellos. Pero tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante. Estamos jugando en cancha inclinada, pero no importa. Nosotros sabemos jugar con cancha inclinada. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza, la convicción de querer recuperar el país. Aquí no se trata de una fecha electoral cualquiera. Aquí se trata de rescatar al país, al Ecuador, de las manos de concentradores de riqueza en desmedro de muchos que tienen poco y que ellos pretenden que tengan poquísimo, casi nada, en favor de ellos, de muy pocos que tienen mucho. Ya llegó la hora de que se logre tener un gobierno que sea un gobierno del poder popular. Carlos, quiero trasladarle una inquietud que me piden los quienes nos están siguiendo en las transmisiones en redes sociales. A propósito, ya estamos nuevamente en el Facebook Live. Hay partidos políticos que tienen cero representación, digamos, no tienen una bancada de legisladores, no tienen ni siquiera una curul en la actual asamblea, pero que además no generan, digamos, una mayor cohesión en lo político y en lo social. El Movimiento Amigo tiene inscrito su binomio, Ecuatoriano Unido tiene inscrito su binomio, ya definitivamente. Tenemos Construye, que eran los Ruptura, que tienen inscrito su binomio, no tienen partido, no tienen, bloque de legisladores, etcétera. Unión Ecuatoriana tiene inscrito su binomio y Fuerza Ecuador, lo que era el PRE, tiene inscrito su binomio. Entre esos movimientos que le acabo de citar, hay algunos que son de propiedad de la familia del presidente Moreno. ¿Qué nos hace pensar esto? Hay movimientos políticos que tienen cero representación y a la fuerza política que, según los entendidos en la materia, acumula por lo menos el 20% de la simpatía electoral, no le quieren dejar participar. Ahí están dados los desequilibrios, ahí están dados los intereses. Y sí, a ver, nosotros somos más o menos una especie de apátrida ahorita. O sea, se secuestraron y se robaron Alianza País. Fuimos a Fuerza Compromiso Social y se la pretendió eliminar. Fuimos a Lista 1, Centro Democrático, que felizmente entendieron y comprendieron nuestro agradecimiento porque entendieron que esto se trata de la unidad del progresismo para rescatar el país. Pero yo creo que el Ecuador tiene que entrar en una profunda reforma política, porque no puede ser que mientras hay partidos que tratan de organizarse con base en la participación ciudadana a nivel territorial y nacional, en consecuencia, hayan otros partidos políticos que sus asambleas nacionales más parecen Junta General de Accionistas que asambleas democráticas de participación ciudadana. Esa reforma política la vamos a tener que impulsar, porque en la dispersión que siempre se da en los procesos electorales tiene una estrategia, pues, y tiene una estrategia es de querer participar para acceder al financiamiento, pero también para querer negociar a través de ensuciar la campaña electoral. Y eso ya no podemos aceptarlo, mi querido Alexis. Hay que sincerar, si queremos trabajar en una verdadera institucionalidad democrática, los partidos y organizaciones políticas son claves y fundamentales, pero verdaderas organizaciones de carácter político, donde se plantee un ejercicio democrático interno, donde se construya espacios de liderazgo, donde se construyan espacios de debate y que la participación de los distintos miembros de una organización política sea evaluada y monitoreada por su participación y su incidencia en la propuesta del debate y la incidencia en el desarrollo de su partido, de su comunidad, de su provincia, de su país, etc. Elecciones primarias internas de verdad. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Es la única forma de que la política
pueda adecentarse en el país, porque si no, cuidado caemos en la lucha de intereses políticos, en la lucha de intereses económicos y en la lucha de intereses del poder por el poder, que siempre la lucha del poder y el poder es para manejar la economía y para manejar la democracia. Cuidado caemos en ese error, porque ya hoy estamos cruzando una línea muy sensible para convertirnos en un Estado y en una sociedad fallida, casualmente por estos juegos que son equivocados en la democracia ecuatoriana. Carlos, para finalizar, estas trabas que están enfrentando el binomio, ¿se repiten en listas de asambleístas o todas las listas de asambleístas de las diferentes provincias en las que ustedes aspiran a participar y ya están en firme? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las candidaturas de Esmeraldas y de Galápagos? Bueno, de Galápagos echaron abajo la lista. A ver, ellos tienen dos temores. Uno, que el binomio participe y gane. Y el otro temor es que tengamos mayoría en la Asamblea Nacional. Por eso, pues, que cambiaron el método de Hon a Wested, porque saben que de un plumazo nos bajan 19 o 20 asambleístas. O sea, es que todo estuvo orientado. Es que no se puede equivocar la ciudadanía. Ya desde la consulta popular del año 2018 había una orientación a querer bloquear a Correa, el progresismo, a la revolución ciudadana. Entonces, la lista de Galápagos se la bajaron, antijurídicamente. Sí, estamos reclamando, etcétera, etcétera. Y la lista de Esmeraldas no terminan de resolverla. Entonces nos quieren bloquear y nos quieren desbrozar por todos lados. Pero no saben que la fuerza que tenemos va mucho más allá de una simple reacción. Nosotros no reaccionamos, nosotros nos fortalecemos y seguimos caminando. Nos quieren debilitar también en la fuerza de la Asamblea Nacional Legislativa porque tienen terror, porque saben que somos un equipo ejecutivo y asamblea que tiene primero la obligación, y vamos a tener la obligación de echarnos abajo esa ley mal llamada humanitaria que precarizó el trabajo, estableció una flexibilidad laboral, permitió el despido masivo, le redujo los ingresos a los trabajadores del sector privado hasta el 50%, y esa ley fue aprobada con los votos de creo del señor Lasso, y ahora él dice que va a generar empleo. No. Aquí hay que ser coherente. Y por otro lado, esa misma asamblea, en el momento que tengamos mayoría, va a generar leyes, marcos jurídicos que permitan y faciliten la producción, el empleo, la protección de la salud pública y de la educación pública, que en salud pública disminuyeron 36% del presupuesto en vez de cumplir con la norma constitucional, crecimiento gradual, progresivo y sistemático hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto. Y lo mismo en la educación, le redujeron $1.000 millones, que equivale al 1% del Producto Interno Bruto, que es el tamaño de la economía. Por eso nos quieren bloquear, no solo en términos de participación, sino que permitiendo la participación y un eventual triunfo que lo vamos a tener, quieren evitar que tengamos mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Muchísimas gracias a Carlos Rabascal por habernos acompañado durante esta mañana. Hemos tenido un arranque un poco complejo por la transmisión y las dificultades técnicas, pero le agradecemos a Carlos por haber aceptado, como siempre, la invitación a este diálogo. Político, el señor Francis Romero, de la empresa Click Research. El señor Francis Romero, de la empresa Click Research. Francis Romero. La empresa se llama Click Research. Ya, esa empresa, según el señor Romero, para no alargarle mucho el cuento, porque ahí hay una serie de preguntas que ellos hacen,
según los que saben del asunto, las personas que están en la onda de las encuestas hacen primero preguntas de empatía como para irle dando confianza al entrevistado, pero lo de fondo. Según la encuestadora Quick Research, en la persona de Francis Romero, Arauz está encabezando la intención de voto con posibilidades serias de que no haya segunda vuelta. Y luego cita en segundo lugar a don Guillermo Lasso y en tercer lugar a don Yacu Pérez. Guillermo Lasso muy distante del primero, que es Arauz, por supuesto, y Yacu Pérez bien distante. Es la información que nos daba a conocer hoy en la mañana Francis Romero, principal de la encuestadora Quick Research. Es decir, según Francis Romero, Arauz, si las elecciones fueran en este momento, ganaría la primera vuelta en las elecciones para presidente de la República del Ecuador. Bien, por otra parte, vamos a dar a conocer, hace un momento iniciando el programa, yo le citaba, no se preocupe, vamos a arreglar el tema de la cámara y la arreglamos con tranquilidad. Yo le citaba que un dato de Freddy Álvarez, yo decía, es una persona, algún estudio jurídico, no sé, voy a averiguar, pero Freddy Álvarez, parece que es desde la ciudad de Guayaquil, citaba algunas cosas interesantes que ya les leí. Ahora aquí vamos también a citar, a propósito de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral administrando justicia, lo ponemos, y por autoridad del pueblo del Ecuador. Póngame como la que me puso, claro. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes. Vamos a ver si la compartimos con nuestra gente, nuestros queridos seguidores. A ver, la pone para leerla. Bueno, dice, por todo lo expuesto, bueno, vamos a ver. Ahí le damos tiempo a nuestra compañera coordinadora para que lo coloque bien. Por acá el manejo respectivo en la computadora. Perfecto, ahora sí, ¿no? Ya, entonces por todo lo expuesto, hay alguna serie de considerandos. Para no alargarles mucho el cuento, dice en la parte resolutiva, ya resuelve por todo lo expuesto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resuelve. Primero, negar el recurso presentado por el coronel Carlos Arboleda Heredia y el doctor Wilson Edmundo Freire Castro en contra de la resolución PLE-CNE 83-30-10-2020 por falta de legitimación activa. Es decir, se ratifica lo que había dicho el Consejo Nacional Electoral y lo que nosotros habíamos analizado. ¿Qué? ¿Hace cuántos días, abogada, hemos analizado, compañeros? Hace muchos días. Segundo, ratificar en todas sus partes la resolución PLN-CNE 83-10-10-2020. Es decir, ratifica en todas sus partes la resolución del CNE. Y tercero, ejecutoriada la presente sentencia, se dispone su archivo. Súbale un poquito para seguir leyendo. A ver, ratificada, ¿dónde está esto? A ver, ¿dónde quedé? Ejecutoría de la presente, se dispone el archivo, su archivo, ¿no? Notifíquese. Bien, entonces está claro, ¿no? Está claro, por fin ya tenemos la información, esto que había sido un motivo de mucha preocupación. Entonces el Tribunal Contencioso Electoral niega el recurso interpuesto por Arboleda y por Freire y se ratifica en lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral. Devuelve y en 3 días se ejecutaría y quedará en firme el binomio Arauz-Rabascal. Esa es una muy buena noticia. Muy bien, excepto que aparezcan un par de otros no legitimados ahí con actitudes payasescas tratando, pero son patadas de ahogado, ya entiendan que esto ya es irreversible, mis queridos amigos, entiéndanlo. Bueno, para despedirnos y como de costumbre, queridas compañeras, vamos a leer los Tony Tex BSC. Parece que significa esto Barcelona Sport Club, BSC, ¿no? Ya, entonces, buenas noches, abogado Milton, todo uno. Gracias, mi querido Johnny, yo dije Tony, Johnny Tex. No se preocupen, se nos congela la camarita, ya vamos a solucionar esto en los próximos días, ese temita. A lo mejor compramos una cámara nueva, ¿no? Vamos a ver, no se preocupen. Bueno,
Vamos a saludar a nuestra querida gente en lo que alcancemos. Nelly, mi querida Fanny Nelly Cedeño Macías, también lo está viendo. Gracias, mi querida Fanny. Como siempre nos acompaña mi querida Fanny Nelly. Muy buenas noches desde España. Gracias, mi querida Fanny. Desde España, abogado Milton Elías. Gracias, mi querida Fanny. Jorge del Rosario Morán. Good, bien, bien, dice Fernando Aguilar. Bueno, una explicación para mi querido Fernando Aguilar. En la Tacunga deben estar los ladrones y todos los culpables de los atracos de las últimas 3 años y medio, casi 4 años de gobierno actual. Y me van a perdonar, pero para que le quede clarito, mi querido Fernando Aguilar, porque seguramente usted está bastante desinformado, está intoxicado, es decir, solo repite lo que escucha en estas grandes corporaciones mediáticas. A usted no le consta nada, pero para eso estamos nosotros, para orientarlos y para darles luces. ¿Sabe quiénes deberían estar en la Tacunga? Los culpables de los siguientes atracos. A saber, INAPAPER, 18 millones de dólares. Todos estos atracos en el último periodo de gobierno de la derecha que nos ha desgobernado, perdón. Caso GEA, Eduardo Jurado. ¿Se acuerda cuando descontaban a los cuentacorristas y cuentacorrentistas también? Caso Mascarillas, Paul Granda. Caso Funda de Cadáveres. Caso Ocles por sobreprecio de alimentos. Caso Cinta Viteri. El cierre de arbitrario aeropuerto. Caso Bucarán, negociado de hospitales. Caso Helicópteros Granda, Romo. Helicóptero del Amor. Caso Daniel Mendoza, $1.600.000. Se acogió a un abreviado y no ha devuelto nada. Caso 12 muertos de octubre. Casos Hospital Pedernales, $7 millones. Caso Prefectura Guayas, $5 millones. Caso Cucalón, Bomberos del Guayas, negociado. Caso Asambleístas, Alianza País, más con el tema de hospitales. Caso Contraloría, $1,500,000 para publicidad. Caso 5 millones de consulta mañosa, J. Huatet. Caso Asambleístas, fraude aduanero. Caso Ministro de Salud por entrega de carnets de discapacidad. Caso Michelena, y este es más reciente, y la posta, $7 millones. Caso 800 millones de Falco a Lispol, a nuestra querida policía. Entonces, mi querido Fernando Aguilar, ojalá esperamos que se le haya grabado bien clarito. Estos son los que tienen que estar en la Tacunga. Estos son los que tienen que estar en la Tacunga. Así que grabe eso lo clarito. Si quiere, mañana se lo repito para que le quede bien clarito. Entonces, para que usted se ubique, no esté desorientado y no repita lo que escucha. A usted no le consta nada. Entonces, solamente escucha a las grandes corporaciones mediáticas, pero a usted no le consta nada. Por eso repite las equivocaciones. Por eso le estamos dando luces para un poquito levante la mirada y se dé cuenta de la realidad. Estos son los que tienen que estar en la Tacunga. Estos son los ladrones que han hecho latrocinio en nuestro país en los últimos 3 años y medio, casi 4 años. Carlitos Palta, gracias. Alfonso Montalvo, todo uno. También para Carlitos Palta. Carlitos Palta, ya le dimos a conocer toda la lista de atracos en el Ecuador de los últimos 3 años y medio. Gobierno de la derecha, gobierno de ese monstruo de 3 cabezas, Alianza País, de Moreno, el otro socialcristianismo y Creo. Ese es el monstruo de 3 cabezas que ha gobernado los últimos 3 años y medio en el país, para que quede claro. René Calderón, una sola vuelta, los revolucionarios somos más, venceremos, carajo. Alfredo Pindusaca responde a Fernando Aguilar, tranquilo, no sufra, te envejece más rápido, jaja, sigue soñando, le dice Alfredo Pinduisaca, le responde a Fernando Aguilar. Carlitos Palta también está participando con nosotros, dice 14 años donde el pueblo ecuatoriano encontró dignidad, 14 años de presupuesto para la educación, para la salud, 14 años que la gente, la mayoría de los ecuatorianos anhelamos que vuelvan para salir de estos 3 últimos recientes años de latrocinio y de tanto abandono que está en nuestro país. Ledia RB dice que nos tiene miedo porque por eso es tanta trabas, daremos una paliza a una sola vuelta. Sí, mucho terror. Es que usted no tiene idea, cuando retorne el progresismo, todos los procesos penales en contra de tanto atraco y latrocinio de los últimos 3 años y medio, va a ser terrible.
José Manuel Jiménez Abad, saludos para Estefania Ecuatorianísima, está muy contenta. Alexandra Gómez, ayer no estuvo con nosotros, Alexandra, seguramente se quedó dormidita. Creo que está haciendo bastante frío en Italia. Buenas noches, abogado, mi querida Alexandra. ¿La extrañamos? ¿Tiene faltita? No se preocupe. Sabemos que a veces uno está cansadito y el frío también, pues el frío le llama a uno a dormir. Estefania Ecuatorianísima respondiendo a Fernando Aguilar, sueños de perro muerto. Estefania Ecuatorianísima es terrible. Sueño de perro muerto de hambre. Estefania, le cuento. Hay personas, podría ser que Fernando Aguilar esté desorientado, ¿no? Él solo repite lo que escucha. En estos canales de televisión que tenemos en el Ecuador, o repite lo que lee en los periódicos, esto que ya sabemos. Puede ser también que sea un troll, es decir, le pagan, son distribuidos los trolls a nivel del país. Han de pagar unos $10, le han de pagar. Que le paguen 20, creo que le sirve. Entonces, a veces, como que no sale a ser muy duro, mi querida Estefania, ecuatorianísima. Sueños de perro muerto de hambre. Estefania. Bueno, Joe Córdoba, a ver, dice, hay que ser más realista, dice Joe Córdoba. La ONU fue la que participó en el golpe de Estado de Bolivia. Exacto, mi querido Joe. No me parece que ayuden en nada, al contrario. Sí, es una muy buena reflexión. Hay que tener mucho cuidado. Recordamos al inefable Luis Almagro, secretario de la ONU, que participó en el golpe de Estado vergonzoso. Y cómo quedaron mal, ¿no? Y cómo les ganó el pueblo de Bolivia, el digno pueblo de Bolivia. Les volvió a ganar las elecciones, rescató el progresismo, hicieron retornar al queridísimo Evo Morales. Y el MAS, que es el movimiento del socialismo, ganó una vez más las elecciones gracias a la fuerza progresista de la mayoría del pueblo boliviano. Estefanía Ecuatorianísimo respondiendo a Carlitos Palta. Ay, Estefanía es durísima, ya hay que tener miedo. Dice, a ver, nunca nos hemos ido. El correísmo hoy con más fuerza que nunca en el corazón del pueblo. Fuera de aquí, perros arnosos. Estefanía, no seas mala, no lo trates así. Sí, efectivamente, el correísmo está fuerte, por eso no lo dejan participar, porque va a ganar en primera vuelta. Eso lo sabe hasta el más menos entendido en política. Eso está facilito. Por eso le están poniendo trabas por aquí, trabas por allá. Entonces tienen miedo que gane el progresismo. Edison Conejo dice, fuego al Tribunal Contencioso Electoral y al CNEL. Fuego. Vamos con todo fuego, dice José Córdoba. Pienso que a la derecha no les interesa ninguna cosa de moral ni de ética. Eso les importa un bledo, sí, efectivamente, hasta el punto que podemos observar la forma como se expresan. Es decir, insultan la inteligencia de la gente, ¿no? Cuando en el Ecuador es un pueblo en donde vemos gente pobre, humilde, tranquila, pero no, llenos de ética, ¿no? De principios y de moral. Nos lacera el oído cuando escuchamos, por ejemplo, ya que, disculpen la palabra, nunca la sé decir, pero lo voy a decir. Por ejemplo, cuando usted ve a un candidato y decide, qué chucha, que es una cosa, pero que lacera, que fastidia. Es una falta de respeto increíble, ¿no? Versus Arauz, que es un chico con muy buena preparación. Qué brillante las propuestas. A propósito, ya vamos a explicar el tema de la dolarización, eso es importante. Jimmy López está contento, Jimmy López está aplaudiendo, gracias a Alexandra Gómez, mi querida Alex, él es Lex, la hemos extrañado, Edwin Leonardo Pinta, Carlos Espinosa, bien hablado, señor vicepresidente, es a ese equipo del triunfo, Carapungo, todo lista 1, con Andrés Arauz, presidente, gracias a nuestros queridos amigos de Carapungo, Pablo Choes, saludos para Pablito Choes, querido amigo, Rafael Quizaguano, saludos para Rafael Quizaguano, para José Velázquez Briones. Saludos para Garcés Marta, Viva Arauz, lista 1. Víctor Espín. Muy bien, Carlos Rabascal, Rosa Reyes Berresueta, lista 1. Nelson Calosuma, lista 1. Emilia Guerrero, todo 1. Mi querida Alexandra Gómez, todo 1. Jorge Dávila, buenas noches. A ver, dice, al llegar al gobierno, ¿harían ustedes la restauración del ferrocarril y así impulsar nuevamente el turismo en nuestro país? Lo ha dicho, sí, lo ha dicho. Lo ha dicho Rabascal, lo han dicho el señor economista Arauz. Van a restituir, es decir, van a revertir esa mañosada de privatización que quieren hacer con CNEL y CNT. Van a revertir todo.
Van a revertir todo una vez que lo ha dicho Rabascal y lo ha dicho Arauz. Héctor Cruz. Viva el futuro vicepresidente Carlos Rabascal, todito 1. Iván Criollo Jaya, todita 1. Tony Tex, Barcelona Sport Club. Buenas noches, abogado Milton Elías, todo 1. Gracias, mi querido. Yo dije Johnny. Margarita Interego Moreira. En sintonía, saludos. Gracias, mi querida Margarita Interego Moreira. Cuánto se le agradece, la queremos mucho. José Arturo Velázquez, gracias. Jonis María Cedeño Macías, todo 1. Melba Cortés, todo 1. Isabel García Tuárez, todo 1. Henry Briones. Dice que le faltó el sobrino del impostor decirle la Ocle y sus canastas. Sí, citamos el tema de las canastas. Saludos, Henry, para ti. Gracias, mi querido Henry Briones. Livington Jesús Arellano Mejía. Así, mi amigo, tenga la seguridad que la vamos a dar la paliza del mundo en todo 1-1, una sola vuelta. Iván Vega, todos estos casos tienen una cabeza principal, dice. Casi se le... A ver, ¿quién es? Todos estos casos tienen una cabeza principal, que casi se le salió decirlo, abogado. ¿Quién es? Bueno, todos estos casos, la lista que le puse yo. A ver quién es, mi querido Iván Vega. Bueno, antes un saludo para mi querido Iván Vega. Mire, el caso 800 millones de Falco de la Espol, el más reciente, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? El caso de Michelena, más reciente. El tema del Ministerio de Salud, entrega de carnet de discapacitados, más reciente. El caso asambleísta de fraude, más reciente. El caso de los 5 millones que usaron para la consulta del 7 veces sí, más reciente, en estos últimos 3 años. Caso 5 millones de la consulta mayor CJ Guate en estos últimos 3 años. Caso Contraloría en estos últimos años. INAPAPER en estos últimos años. Caso GEA en estos últimos años. Caso Mascarilla, casos funde de cadáveres. Caso negociados de helicóptero Granda. Bueno, todos estos casos, mi querido Iván, pues, en los últimos 3 años y medio. En los últimos 3 años y medio. Ahí está todo el atrocinio en los últimos, todos estos atracos de los últimos 3 años y medio. Sí, señor, clarito está. ¿Quiénes están? Y usted los conoce. ¿Quiénes son? Los que gobiernan, pues, actualmente. La derecha. Ese monstruo de 3 cabezas. Partido Social Cristiano, Creo, y el Morenato. Clarito, clarito. Más clarito, imposible, mi querido Iván Vega. Livington Jesús Arellano Mejía. Saludos, Livington Jesús Arellano Mejía. Gracias. Carlos Proaño de Charlie. Ya, téngamelo preparadito. Jacqueline Massa, Boris Pauta. Ya, antes de seguir con el mensaje, dice que lea el tercer punto de la resolución, ¿no? Otras consideraciones. En relación a la solicitud suscrita por el señor Josep Santiago Díaz Azque, es la que afirma darse por citado a pesar de que sostiene que no es parte procesal. Este tribunal ratifica el criterio reiterado en varios procesos anteriores sobre que la actual legislación electoral ecuatoriana no reconoce a un tercero interesado como parte procesal en las causas contencioso electoral. Por consiguiente, cualquier comparecencia o requerimiento del Tribunal Contencioso Electoral debe ser activada a través de los medios de impugnación legalmente establecidos, por lo que su comparecencia y solicitud antes mencionada resulta improcedente e inaceptable. Sí, lo que hemos dicho, lo que hemos dado a denominar no tiene legitimidad activa, no es legitimado activo para acudir a este recurso, ¿verdad? Eso lo dice la parte tercera, párrafo tercero de esa resolución. Bueno, a ver, otro análisis, vamos a ver cuál es. Dígame cuál es, ese ya. Luego del análisis exhaustivo del expediente de los documentos que lo conforman, este tribunal considera que los señores coronel Carlos Arboleda Heredia y doctor Wilson Edmundo Freire Castro, al comparecer por sus propios derechos y no demostrar documentadamente ser representantes legales de una organización política o procuradores comunes de una alianza, carecen de legitimidad para activar un medio de impugnación en relación a la calificación de candidaturas a dignidades de elección popular y por tanto su pretensión no procede. Tal como hemos venido diciendo en todos los programas, cada vez que hemos explicado esto, entonces esperamos que siempre asuntemos lo que se explica aquí.
Todo esto, lo que estamos leyendo, lo hemos dicho ya hasta la saciedad. Todos los días. No son legitimados activos, porque no tienen representación legal de ningún partido político. Y si lo estuvieran, tuvo que haber sido un partido de alcance nacional, ni siquiera un local. No son. Ellos han comparecido a interponer este recurso por sus propios derechos naturales, como personas. El código de la democracia es clarito en ese sentido. Solo pueden hacerlo personas que tengan legitimidad activa. Es decir, gente que sean representantes legales o procuradores de un partido o movimiento político. Se lo venimos diciendo desde el mismo momento en que presentaron este recurso estos caballeros. Por eso decíamos, al principio decíamos, no pueden admitir, porque eso no tiene pies ni cabeza, pero después dijimos, sí, la verdad que tenían que admitirlo para procesarlo. Sí, para procesarlo y luego responderle, bueno, señores, una vez que hemos admitido, hemos consultado si ustedes están en representación como procuradores o en representación del legal de alguna organización política y ya hemos dado cuenta que ustedes no tienen, consecuentemente ustedes no son legitimados activos y por lo tanto su presentación no procede. Clarito, ¿verdad? Esto lo hemos venido diciendo desde el principio de la presentación de ese recurso. José Juan Yautipuj Malán, saludos. Pero no me pongas a leer más, pero es que tengo que culminar acá con los saludos. Saludos, abogado Milton Macías, Arauz Rabascal, todo uno, Livington Jesús, gracias a la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Hoy fue una marcha maravillosa el día de hoy en Santo Domingo de los Áchilas. Livington, gracias por su reportaje. Fanny, mi querida Fanny Nelly. Hermana Jonis María Cedeño Macías, buenas noches, hermanita. Ah, qué bueno, la estás hablando en la ñaña. Eso está bueno. Todo Arauz me dice, Fanny, Margarita Entrego Moreira, sin odio, pero con memoria venceremos. Ramón Heriberto Falcone Solórzano y Luis Fey, saludos desde la Ciudadela Ceballos. Apoyo total a Arauz y Carlos Rabascal. Fuera todos los corruptos, Manaví, una sola vuelta. Bueno, vamos a despedirnos. Se nos hizo el tiempo, ¿verdad? Se nos queda porque queríamos poner y vamos a procurar desmontar una mentira que el binomio Arauz Rabascal quieren desdolarizar. Eso es mentira. Pero eso lo dejamos para mañana, ¿verdad? Es cortito ya. Eso es mentira. Aquí hay algunas personas que quieren posicionar la idea. Candidatos, factores políticos, medios de comunicación, los grandes medios de comunicación quieren posicionar la mentira que Arauz y Rabascal quieren desdolarizar. No, señores. Por el contrario, Arauz lo ha dicho. Y de hecho, eso es una línea visionaria económica y política del gobierno del señor economista Rafael Correa Delgado. Y lo continuará Arauz en su eventual gobierno. No desdolarizar. Por el contrario, fortalecer la dolarización. Y aquí vamos a, como parte de nuestro aporte para explicar esta situación de pedagogía política y económica, vamos a escuchar la explicación de Arauz. Allá, primero es paz, primero vamos a la mentira de paz, Mire cómo tratan embusteramente engañar a la población del Ecuador, veamos. Hasta que por fin pude conseguir este billete de Zimbabue de $200,000. El billete de Zimbabue, $200,000. Este fue un país que utilizaba el dólar, hasta que vino un genial idiota y se le ocurrió sustituir el dólar por su propia moneda. ¿Saben cuál es la consecuencia? Esto, tener billetes de $200,000. Resulta de que ahora en Zimbabue, igual que en Venezuela, cuando les dan el vuelto de cualquier compra, tienen que llevar una mochila para cargar los billetes que resulta que no valen nada y que terminan como hojas volantes en las calles. Por eso no podemos permitir que una marioneta, no podemos permitir que el candidato de Correa acabe con la dolarización, que es lo que nos salvó de la tragedia y es lo que nos salvó de convertirnos en la nueva Venezuela. Vamos a defender la dolarización. Guillermo Lasso, presidente. Bueno, esta es la farsa, ¿no? Es falso lo que dice este caballero, sumamente falso, está desesperado. Ve que el vendaval del progresismo se le viene encima, es falso.
Por el contrario, en el eventual gobierno de Andrés Arauz se va a fortalecer la dolarización. Y él tiene, pues, una explicación importante que tiene bastante esencia de pedagogía económica. Veamos. Nuestro proyecto político busca defender y fortalecer la dolarización. Veamos cómo. La dolarización depende de los dólares que circulan en nuestra economía. La regla básica es que entren más dólares que los que salen. Entran dólares cuando el dinero de las exportaciones ingresa al país o cuando nuestros hermanos migrantes envían remesas. Salen dólares cuando importamos o cuando unos pocos banqueros esconden dólares en empresas fantasmas en paraísos fiscales. Si salen muchos dólares o el dinero de las exportaciones no ingresa al país, el ajuste y los recortes los sufren las clases populares y las clases medias. Hoy, cerca de 30.000 millones de dólares que podrían estar en el país se encuentran depositados fuera. Eso representa 7 veces las reservas oficiales. Necesitamos que esos capitales regresen, que ingresen al Ecuador la totalidad de las exportaciones y mantener dentro de la economía de nuestro país esos dólares para fortalecer y defender la dolarización. Políticas, conciencia y amor por el Ecuador para defender y fortalecer su dolarización. Muy bien, ahí está la promesa de Andrés Arauz. Lo ha dicho clarísimo, clarísimo y contundente, querido señor, clarísimo y contundente, con amor, a defender y a fortalecer la dolarización. Basta de tanta falsedad, basta de tanta mentira. No creerles a los mentirosos. Ahí está la explicación del futuro presidente de los ecuatorianos, el economista Andrés Arauz. Se va a defender la dolarización, más por el contrario, más se las va a fortalecer la dolarización. Esta explicación vamos a constantemente nosotros a presentárselas a ustedes, porque definitivamente hay que desbaratar la mentira, la falsedad. Bueno, nos vamos a despedir desde Gonzanamá. Vamos al triunfo, una sola vuelta con el binomio de la esperanza hasta la victoria. Siempre viva la patria, carajo, nos dice Edwin Leonardo Pinta. Nelly, mi querida Fanny Nelly, también responde a René Calderón, dice Carlitos, falta llorar donde le pegaron. Todo uno, Rabascal. Bueno, vamos a despedirnos, queridos amigos. Gracias, mi querida Fanny Nelly. También Alexandra, cariños para todos ustedes, para todos los amigos de España, para la gente de Italia, para toda Europa, Asia, Oceanía, Norte, Centro, Suramérica. Para todos, un abrazo lleno de mucha calidez. Nos vamos a despedir, queridos amigos. Yo soy el abogado Milton Elías Macías y esto es Antena Global. Felicidades, que estén bien. Chao.